En el video de hoy hablaremos de un descubrimiento que podría cambiar el curso de nuestra historia. Y es que, aunque muchas veces hemos escuchado de ella, poco sabemos realmente sobre su origen. Es por eso que en De Curiosidades hablaremos de los nuevos elementos en la tabla periódica. Pero antes, ¿cómo surge la tabla periódica? Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos actualmente. Fueron distintos científicos los que se plantearon ordenar los elementos existentes. 1. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. 2. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos, donde debían incorporar algunos elementos que no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Los elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. 3. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear o número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico tal como lo conocemos hoy en día. 4. Entre 1917 y 1929, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó a algunos elementos en grupos de 3 denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. Pasaron años desde el acomodo de la primera tabla periódica, pero a partir de hoy se necesitará un nuevo reacomodo. Desde este mes, la tabla periódica ha añadido 4 nuevos elementos a su esquema, bajo los números 13, 15, 17 y 18. Estos son los primeros en ser incluidos aquí y que no se encuentran en la naturaleza. El descubrimiento de estos elementos es producto de décadas de investigación en laboratorios por parte de grupos de científicos de Japón, Rusia y Estados Unidos. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, sus nombres y nomenclaturas sugeridas son Unum Trium, Unum Pentium, Unum Centum y Unum Noctium. Pero, ¿qué características presenta cada elemento? Bueno, Ununtrium fue descubierto por un equipo japonés liderado por el investigador Kosuke Morita y solamente vive milisegundos. Unum Petium, creado en Rusia pero confirmada su existencia por científicos suecos, es radioactivo e inestable. Unum Septium, se mantiene estable por milisegundos y pronto se desintegra. Rusos y estadounidenses trabajaron en este elemento. Unum Noctium, sus creadores rusos afirman que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura es un elemento sólido. ¿Y qué opina la comunidad científica respecto a esto? Bueno, la creación de elementos químicos en laboratorio es la muestra de que la naturaleza ya no es absoluta para el humano. En otras palabras, la ciencia parecería haber superado la concepción clásica de lo que sería natural y antinatura. Estas fueron las palabras del científico Bolívar Torres. ¿Conocemos todo el universo? Torres afirma que no. Sin embargo, sintetizar estos 4 elementos abre la brecha para dejar de pensar en un universo único y ampliar las posibilidades de crear uno que resuelva nuestras necesidades. Y ahora que se han sumado nuevos elementos a la tabla periódica, la pregunta más difícil es saber cuánto tiempo nos tomará aprender la nueva estructura para el examen de química. Y claro, te retamos a que nos digas cuántos elementos conoces sin hacer trampa. Saludos y nos vemos en la siguiente de Curiosidades.